Está escuchando Estrategias Digitales, el podcast de Zeus, donde le daremos ideas y sugerencias para hacer crecer su empresa en Internet. Todas las semanas, nuevo contenido interesante. Síganos y no se pierda ninguno de nuestros episodios. En Zeus, creamos estrategias digitales con resultados reales. Y ahora, el episodio de hoy con su host, Fabián Vargas. Hola, saludos, un nuevo episodio, una nueva oportunidad de conversar, de estar en contacto, de aprender. Y hoy de nuevo con Flori González, Floribet, para hablar de podcast, creación y consumo de podcast. Flori, ¿qué tal? Cuénteme, a ver cómo nos va hoy. Flori, ¿todo bien? Todo bien, gracias a Dios, Fabián. Hoy tenemos un tema que me encanta y precisamente, como decías, tiene que ver con el uso de podcast como una herramienta de marketing digital. Para mí, que soy una apasionada de la radio, vos lo sabés, y que he hecho locución desde los 14 años, los podcasts son el mejor tipo de contenido. Yo te lo he dicho, que yo soy una fan de estar escuchando podcasts. O sea, honestamente, yo creo que si a mí Spotify me dijera cuánto tiempo al día yo paso escuchando podcast, seguro son como 2 o 3 horas por día. Y definitivamente creo que eso es y ahora les voy a compartir algunos datos, es un mercado que apenas está empezando, o sea, lo que viene es increíble. Según Statista, a cierre del 2021, lamentablemente todavía no está actualizado para el cierre del 2022, aproximadamente 620 millones de personas escuchaban podcast en el mundo. Esta cifra, que supuso un incremento de 88,3 millones con respecto al año previo. Además, según las previsiones, el número de oyentes continuará en aumento en el próximo quinquenio hasta aproximarse a los 962 millones de personas que escuchan podcast para el 2027. Esto concuerda con lo que muchos expertos dicen de que el podcast definitivamente mantendrá su tendencia a crecer este año. Incluso en países como Estados Unidos, el 75% de la población ya está familiarizada con el concepto de podcast. Mi mamá, para contarte una cosa muy interesante, mi mamá tiene 82 años y yo siempre le digo, es que voy a ir a grabar podcast con Fabián, es que los podcasts, y me dice un día, ¿pero qué es eso del podcast? Y yo le digo, mami, son como programas de radio, pero en internet. Y ella, ok, listo, así lo entendió súper fácil. Y definitivamente yo creo que hay una invitación para las personas que nos escuchan. Número 1, gracias por escucharnos. Así es. Y número 2, pues qué dicha que les gustan los podcasts, qué dicha que consumen podcasts, y tal vez si tienen un negocio, una empresa o una marca, este sea el año en el que ustedes deban atreverse a lanzar su propio podcast. Pero para empezar, quisiera preguntarte, Fabián, ¿cuándo y por qué decidiste empezar a hacer podcast? Bueno, realmente fue hace como, ¿qué sería? Un par de años, tal vez. Sí. Creo que estábamos como en tiempo de pandemia, por ahí, como por el 2020. Por ahí está el primer episodio, tengo que buscar la fecha. Y realmente fue como para tener también un nuevo formato, un nuevo canal de comunicación, pensando en la labor, digamos, de ayudar, de educar, de llevar el mensaje del tema digital, de cómo puede beneficiar, bla, bla. Porque no le puse una métrica de, de aquí a 6 meses tengo que tener tantos seguidores, tantos suscriptores. Sí. Porque eso también es un poco... Te genera una presión, sí, ¿verdad? Inmanejable. No quiero ser el podcast de Joe Rogan, que es el más escuchado del mundo y que hizo un negocio millonario con Spotify. Mi afán, como lo hacemos con los videotips, como lo hacemos con otro montón de contenido que generamos, es poder, en primer lugar, que alguien nos encuentre, que alguien le funcione. Y segundo, porque no es ningún secreto, que alguien diga, qué bien esta gente, voy a contactarlos. Y por ahí salen negocios que han aparecido. Pero inicialmente fue como para tener una nueva forma de comunicarnos, un nuevo formato que no estábamos atacando, digámoslo así. Ya teníamos canal de YouTube, ya tenemos redes sociales, ya tenemos sitio web. Nos faltaba la parte de voz, de simplemente conversarlo, hablarlo. Inclusive el año pasado hicimos algo a la inversa también. Estamos agarrando todos los episodios largos y los llevamos a YouTube como un blog, como un video podcast, por decirlo así, que lo que tiene es la onda de sonido y el episodio tal cual.
O sea que también lo pueden escuchar en YouTube mientras están haciendo sus cosas. No pueden verlo porque no hay nada de fondo, pero yo sé que hay mucha gente que le gusta, tal vez no consume podcast en Spotify, pero ando buscando temas en YouTube. Bueno, aunque no me vean, no importa, quiero que nos escuche, que estas conversaciones algo le aporten. Entonces también lo hicimos así el año pasado, todos los episodios de podcast, y en algún momento lo hicimos a la inversa, cuando no hacía podcast diarios, semanales, agarrábamos algunos videos y extraíamos el audio, los convertíamos en un pequeño episodio de podcast. Pero ahora ya tenemos episodios grandes prácticamente todas las semanas. Entonces, por ahí arrancamos, y también para probar cómo se hacía, para probar qué involucra, por si algún cliente quiere hacerlo, ya yo poder decirle, vea, están estas herramientas, ocupa un par de micrófonos en la computadora, hay que pagar una licencia de esto, se distribuye en las redes sociales de esta y esta forma, cosa que yo no sabía, ya sé, ya aprendimos. Entonces para eso también, como una parte didáctica de toda esta área del conocimiento de cómo lanzar y cómo crear un podcast. ¿Y cómo ha sido la experiencia hasta ahora? Además, el otro día, cuando estábamos grabando otro podcast, mencionaste así, muy por encimita, algunos datos. Estábamos súper contentos de hablar de eso, ¿verdad? De los resultados que obtuvimos con el podcast Estrategias Digitales el año pasado. Correcto. ¿Querés compartirlos? Sí, bueno, aquí tengo otros un poco más en detalle. Grabamos 830 minutos de contenido nuevo. ¡Wow! O sea, eso es sentarnos a hablar un buen rato, digamos. Como nos cuesta Son muchísimo, no sé cómo lo logramos. 14 horas y media de contenido nuevo. Ok. Y eso resulta que es 89% más que los demás creadores de contenido. Fíjate, entonces hay más gente que hace podcast, pero lo lanza, lo abandona, lo lanza y lo deja. En eso sí hemos sido consistentes. O tal vez son episodios muy cortitos. Episodios muy cortos, de 3, 4 minutos. Bueno, nosotros hacemos episodios de 20, cuando nos va bien, así rapidísimos 20 minutos, cuando no es 1 hora y 20, pero para eso se presta el podcast, siempre y cuando sea conversado, ahí lo vamos llevando. Bueno, nos han escuchado en 18 países, ¡Wow! siendo los top 5, México de primero, Colombia de segundo, Italia de tercero, ya quedamos que el próximo episodio va a ser en italiano, va a hablar en italiano. Por supuesto. Parlo italiano. Eso es todo mi italiano. Affacciati alla finestra. Es una canción. Asómate a la ventana. Estados Unidos es el cuarto país. Ok. Y luego Costa Rica. Y algo que me gusta bastante, crecimos 155% más reproducciones. O sea, nos están escuchando más de la mitad, casi el doble. 150% más seguidores. Esos son datos del año pasado en Spotify. Pero estamos en Deezer y estamos en Google Podcast y estamos en otros canales. Y 132% más oyentes. Entonces, a pesar de que no me desvela el tener, digamos, que miles y miles de seguidores, bueno, otro dato, tuvimos en la plataforma del podcast 1313 escuchantes, como listeners. Oyentes. Oyentes, escuchantes. Ay, oyentes. listeners. Es que solo en inglés, ¿verdad? O sea, disculpe. Sí, listeners. 1333 oyentes que durante el año pasado estuvieron pendientes. Para mí es un buen número, realmente lo acabo de sacar ahorita, no lo había visto, porque mi objetivo con esto, de nuevo, no es hacerlo viral, hacerlo explosivo, es practicar el arte del podcast, practicar el cómo se hace, practicar el que involucra y en algún momento poder llevárselo a algún cliente también que quiera meterse en eso y ya tener el conocimiento práctico de cómo se hace, no solamente el conocimiento teórico. Pero ha sido una buena experiencia en general, ¿verdad? Inclusive ahí decía que 18 personas nos tienen como su top, como su podcast favorito. Bueno, qué dicha, porque algo les debemos estar aportando para que estén ahí No sabemos pendientes. quiénes son esas 18 personas, pero muchas gracias. No nos ven, pero estamos emocionados. Sí, muchísimas gracias. Grazie mille, a los tutte casi le persone che ascoltano. 1400 y el resto de personas. Muchísimas gracias que están por estarnos siguiendo, estarnos escuchando. Perfecto. A partir de esta experiencia que has tenido creando podcast, si tuvieras que resumir 3 claves para que un podcast funcione y atrape al público, ¿cuáles serían? Bueno, 3 claves. Yo diría que, como número 1, ser auténtico. O sea,
Yo aquí más bien me esfuerzo por no decir malas palabras. Ajá, sí, por favor. Mi naturaleza es lanzar un madrazo por aquí, por allá de vez en cuando, como hace Gary Vee, que él sí dice un montón de malas palabras. Sí. Yo trato de no decirlas, pero trato de ser yo, sin cambiar el tono de voz, sin tratar de parecer más académico de la cuenta, simplemente ser yo. A algunos les caerá bien y por eso me escuchan, algunos me hallarán insoportable y me escuchan 10 minutos y nunca más. Eso. Pero ese es el que soy yo. Entonces, yo les diría que sean originales, que sean auténticos, que no tengan agendas ocultas en el sentido de tratar de parecer muy sexy para alguna audiencia cuando en realidad en la vida real ustedes no son ese. Ok. Ese sería uno. Otro, traten de aportar valor. No solamente ver de quién cae, a quién agarran y quién les compra algo. Y traten de aportar valor, algún conocimiento importante, que alguien que los escuche te digan, mira qué buen volado me dieron, qué buen tip, qué buena recomendación, voy a ponerla en práctica. Porque a mí me ha pasado, perdón que te interrumpa, a mí me ha pasado que escucho episodios de podcast, por ejemplo, y dura media hora. Y el valor lo dieron los primeros 10 minutos y los otros 20 minutos es súper comercial, vendiéndote algo y dele, y yo como, ok, no, yo quería escuchar por el tema que anunciaron, ¿verdad? Y a veces pasa eso, se convierte en un anuncio extendido. A ver, nosotros en la descripción del podcast siempre ponemos descargue el ebook SEO aquí, conózcanos aquí, mándenos un WhatsApp, o sea, siempre hay opciones de contacto. Porque alguien que quiera ver en Spotify, en YouTube, en redes sociales, de que quiere enviarnos un mensaje, ahí está la opción, ahí está el botón, ahí está el link, está fácil. Pero no es el objetivo principal. Bueno, usted no me deja mentir, ¿cuántas veces hemos hecho un podcast 100% de alguna oferta o de algún... Creo que nunca. Siempre ha sido conversado, siempre ha sido de compartir experiencias. Y eso nos ha funcionado. Okay. Y lo otro diría que también algo importante es la constancia, porque como usted no ve que algo funciona, o puña, apenas tengo 50 seguidores y todo el esfuerzo, sí es un esfuerzo grande y sí a veces es frustrante, pero digamos, todo lleva tiempo. Es un proceso. Y además, estamos sembrando, no sabemos en qué momento va a llegar esa persona que va a ser mi próximo nuevo cliente, nuevo socio, nuevo proveedor, Hay oportunidades por ahí. En mi caso ha sido ese tema de la constancia, bueno, el hecho inclusive de sumarla a usted, en algún momento eran los podcasts conmigo mismo, yo solo, hable. Posiblemente hubiera sido más poco sostenible en el tiempo hacerlo solo, porque como usted nos ha apoyado muchísimo, que Flori nos apoya en el tema de los guiones, de estar a tiempo para empezar las grabaciones, de que buscar hay que, datos interesantes, de que hay que aderezar esto con información que no se vuelva nada más un poco de conjeturas de Flori y mío, sino apoyarlos con datos de estadísticas. Entonces, esa constancia sumado al hecho de hacerlo, digamos, un poco más profesional, de eso me decía un cliente. Me dice, estoy escuchando el podcast de fin de año de un tal Fabián Vargas, me dice, ¿verdad? Y me hizo gracia, me dice, y qué bueno que está esa muchacha ahí, qué bueno que está Flori, porque se oye como más ameno, dice. Ay, qué interesante. Es que si fuera solo uno, tras de que hablo rapidísimo, entonces rapidito ya me desboqué a hablar, uno hablando solo como que es un poco más aburrido. Y este año queremos más bien hacer algo un poco diferente, empezar a meter otros miembros del equipo que han estado un poco reacios, pero yo creo que ya próximos episodios vamos a tener por aquí posiblemente a Luisa, ya la estoy tratando de convencer, y queremos invitar también a algunos clientes a que nos cuenten un poco de su experiencia en la incursión en el mundo digital, para que no sea solo lo que digo yo, sino que alguien desde su perspectiva nos cuente los dolores que tuvo, cómo los resolvió, qué experiencias nuevas ha tenido, y usted tal vez pueda seguirse identificando con lo que hacemos acá. Entonces, autenticidad, aportar valor, de valor y sea constante, básicamente, sí. Perfecto. Para terminar, Fabián, para las personas que escuchan los podcasts y dicen, no, yo siempre escucho podcasts, me parecen muy interesantes, son muy divertidos, me entretengo, pero yo no siento que eso me serviría para vender. ¿Cómo convertir un podcast en un lead magnet? Es que sí se puede, o sea, el simple, por eso sí, tiene que aportar valor. Si usted usa el podcast como un lead magnet, si usted usa el podcast como, vamos a ver, un lead magnet es un incentivo que usted le da a alguien a cambio de sus datos.
Entonces, yo daría de incentivo un episodio que no esté público, o un episodio que sea muy exclusivo. Okay. Porque el que está público, o de alguna forma lo convierto en algo más. Te mando el episodio, pero te mando después 10 correos, uno por semana, donde voy explicando algún punto en particular que hablamos en el minuto tal, en el momento tal, con detalle. Porque además me permite estar más en contacto, más veces, con los suscriptores. Entonces sí, alguien podría llegar y decir, mira, voy a bajar el podcast de hecho nosotros lo tenemos así, compartimos el podcast en las redes sociales, digamos el de fin de año, lo compartimos en todo lado, lo de estrategias digitales para el 2023. Ok, en ese podcast al final invitamos a la gente a que descargue un ebook, que es nuestro lead magnet. Cuando lo descargan les damos un ebook buenísimo, o sea, lo hicimos, bueno, usted nos ayudó con datos, con estadísticas. Quedó súper un chévere. ebook valioso, que lo diseñamos, que nos tomó trabajo montar. Y además damos acompañamiento con un pequeño porcentaje de venta. Primero decimos, cómo escoger sus frases clave y explicamos en detalle. Eso viene en el ebook, pero lo explicamos en detalle en un video y en un correo. Y al final le decimos, ¿le interesa que hagamos esto por usted todos los meses? Tengamos una reunión. Ese es nuestro gancho. No es venta, venta, venta y el famoso apúrese, hoy se cierran las puertas, a la medianoche se cerrará para siempre y nunca hemos hecho esto y el día siguiente están jodiendo con la misma historia. Decidimos ampliar la oferta por... Ay, sí. Y el viejo truco, perdón, se me fue el correo mal escrito, y encuentran formas que ya está muy trillada, ya la gente sabe que eso es para que uno caiga, ya eso no va. Ahora estoy aprendiendo, porque en el segmento en Estados Unidos queremos empezar a captar clientes de una forma un poco más en frío. Entonces estoy aprendiendo cómo brincarme toda la etapa del seguimiento para caer de una vez en la cita. Entonces, empiezo a ahorrarme como 3 meses de seguimientos. Ok. Pero de nuevo, cuando ya yo tenga ese conocimiento, cuando ya sepa, va a ser muy fácil, seguro para alguien decir, es que así, pasar directo a la cita, sí. Pero tal vez lo que no ven es que en algún momento tuve que sentarme a estudiar, no es que yo me la sé de todas. Entonces, en el fondo lo que les quiero decir también es todo el tema de lead magnets, todo el tema de cómo uso los podcasts, cómo uso los embudos, es estarse también capacitando regularmente en nuevas técnicas, en nuevas formas, y después sí, ponerlas a disposición de la gente en algún episodio de algún podcast, en algún episodio de un video, en algún material que yo pueda usar para conectar con gente. Y lo que dijiste hace un rato me parece, ¿verdad?, muy importante. Lo hemos dicho también en los episodios sobre creación de contenidos en video. Pongan dónde contactarlos. Porque a veces uno ve un video chivísima y uno, yo quiero hablar con esta gente, y no hay, o sea, brilla por su ausencia ni un número, ni un correo, ni nada. Igual si alguien va a escuchar su podcast, en la descripción, como dice Fabián, o al final, cuando están terminando el podcast, hacen la invitación y dicen cómo contactarles para que la persona que escuchó, si en algún momento se sintió llamada, mira, yo quiero más información sobre eso, o yo podría contratar a esta empresa, o a mí me interesa este servicio, sepa cómo hacerlo. Correcto. Sí, eso es importante y es un pequeño, gran detalle. Pasan empresas de todo tamaño. Aquí tenemos clientes que hemos tenido que agarrar el canal de YouTube y trabajarlo desde cero, porque subían videos todas las semanas, pero no les aportaba ni visitas, porque no tenían ni frases clave ni nada. Entonces YouTube no sabía que ese video trataba de algún tema X y nunca lo iba a mostrar a nadie porque no estaba ni siquiera optimizado, ¿verdad? Entonces, sí, cuando suban un podcast, cuando suban un video, cuando suban algo que hagan, pongan alguna información de contacto. Para terminar, me atrevería a invitarles a que obviamente nos den las 5 estrellitas. Compartan estos episodios también en sus redes sociales. Se los pasen a personas que ustedes crean que les pueda servir. Yo hago eso siempre que escucho un podcast de valor y digo, mira, a esta persona le puedo servir. Se lo comparto, porque finalmente, si la persona le interesa y lo escucha, no solamente estoy ganando yo, no solamente está ganando el que crea el contenido, sino también otras personas que de otra manera no se habrían dado cuenta que esto existe. Entonces, siempre la invitación es para que, si a usted le gusta el contenido que está en internet, lo comparta, lo recomiende, le ponga una buena review, le dé las estrellitas, lo que ayude a este creador o creadora de contenido a continuar con su trabajo. De hecho, todos los episodios de podcast, desde el 1 hasta este que están escuchando, están en podcast.zeusweb.com. Ahí están
todos los episodios, de ahí mismo los pueden compartir. Hay montones de temas, hemos hablado de todo. Un día tenemos que hablar de chascos y como diríamos aquí, peladas de rabo, problemas que hemos superado. Okay. De los errores se aprende, porque sí, cometimos muchos errores al inicio. En fin, hay muchos temas, hay muchos temas que les pueden interesar. podcast.zeusweb.com, ahí los pueden compartir. Flori, bueno, yo creo que sí, andábamos bien, llevamos 25 minutos. Muy bien. Vamos bien. A ustedes, gracias por escucharnos, gracias por difundir el mensaje. A esos 18 que nos tienen en su top 5 de podcast, aplauso de pie. Y a ver si llegamos a 30 durante este año, que nos metan en ese top 5. No, gracias por escucharnos y ojalá que más allá de eso, que todo esto que hacemos les aporte valor y les ayude a mejorar en la definición de las estrategias digitales de sus empresas. Flori, muchísimas gracias. A vos, que estás muy bien. Y a ustedes por escucharnos. Saludos, pura vida. ¿Cuánto provecho saca de su presencia en línea? ¿Logra nuevos negocios por Internet frecuentemente? Si la respuesta es no, conversemos. En Zeus, seremos su departamento web y nos haremos cargo de la gestión digital en su empresa, enfocados totalmente en lograr nuevos clientes para usted. Proyectos en 9 países son nuestra carta de recomendación. En Zeus, creamos estrategias digitales con resultados reales. Sus nuevos clientes ya lo están esperando. Visítenos en zeusweb.com.